Hola, muy buenas, soy David Migliorini y hoy vamos a comentar un libro llamado Un mundo feliz, del escritor británico Aldous Huxley, y que saca su nombre de una cita de La Tempestad, una obra de William Shakespeare. Este libro fue publicado por primera vez en 1932 y pertenece al género de distopia. Una distopia es un género de ficción en el que se nos presenta el mundo en un espacio futurista en el que a través de una revolución, una catástrofe o una guerra mundial se ha establecido un nuevo orden social llevando a la sociedad a una especie de caos, por así decirlo, ¿no? Y en este caso el libro Un mundo feliz ha llegado a ese punto catastrófico a través de una evolución continua de la ciencia que les ha llevado a crear una sociedad que está basada en la estabilidad y en la felicidad, pero que a costa de esa estabilidad crea borregos en vez de crear personas. Este libro, junto con 1984 y Rebelión en la Granja, está reconocido como de los principales títulos de este género y de los principales representantes del mismo. Este libro podríamos dividirlo en tres grandes partes. Tenemos un fragmento inicial en el que se nos cuenta cómo es la sociedad, cómo ha llegado hasta ahí, los métodos científicos que utilizan para crear toda esa estabilidad y esa falsa felicidad, podríamos decir. Luego tenemos una segunda parte en la que lo que hace es introducirnos a los personajes y mostrarnos un poco su personalidad, que son bastante distintas entre ellos. En un momento dado de la historia ellos van a una reserva natural de salvajes en la que conocen a un chico que es un salvaje, una persona que no ha vivido en la misma sociedad que ellos y que no está civilizada, por así decirlo. Y la tercera parte es cuando este salvaje llega a la civilización y el impacto que crea dentro del salvaje, el conocer los distintos medios de comunicación del momento, al conocer la ciencia que hay en aquel entonces, el cine y estas cosas. Yo pienso que la característica principal de este libro y que le diferencia del resto de distopias es que la mayoría de las distopias, como ya mencionaba antes, 1984, Rebelión en la Granja, etc., son distopias que están un poco centradas en mostrar el distinto funcionamiento político de la sociedad de la que se está tratando, de la sociedad futurista, ¿no? En este caso, en Un mundo feliz, lo que se pretende es mostrar una sociedad con una ciencia muy desarrollada, y lo principal de esta sociedad es la ciencia. Ellos dependen muchísimo de ellas, tanto que los seres humanos ya no son concebidos a través del útero de su madre, sino que son concebidos en frascos y con sucedáneo, y es todo artificial. Esto es para mí lo mejor del libro, porque sin duda el autor conocía muy bien temas de biología, de medicina, porque utiliza una serie de tecnicismos bastante preciso y está bastante bien narrado en ese sentido. Así que para mí es lo principal del libro, la ciencia, cómo la introduce el autor y cómo la aplica a su distopia. Ahora, en el otro extremo, nos tocará decir lo que menos me ha gustado del libro. Para mí, yo creo que la trama, la historia en sí, no es buena. ¿Qué ocurre? Que ha creado un entorno, ha creado una sociedad, lo ha hecho todo perfecto hasta ahí. Está con una sociedad futurista desarrollada, con una ciencia casi diabólica, utilizada para cuestiones, yo creo que de poca moralidad. Pero luego, cuando introduce la historia, cuando introduce los personajes, cuando se va desarrollando toda la novela, a mí me parece muy innecesario. Yo personalmente casi habría preferido que hubiese dedicado todo el libro a narrar cómo funcionaba la sociedad, cómo utilizaban la ciencia, que haber introducido esa historia, porque realmente no te termina de aportar nada. A mí la única parte de la historia que me parece salvable y que me parece que realmente tiene un alto contenido filosófico, un alto contenido de interés, es el final de la novela, cuando está Mustafa Mond hablando con el salvaje, con Jon el salvaje, y ellos están como debatiendo si realmente merece la pena tener problemas y llevar una vida con un poco más de movimiento, o ser siempre felices, estar consumiendo el soma cuando uno tiene problemas, olvidarse de todo y ser como un borrego, como ya he mencionado antes. Y para mí eso me parece la parte de la historia que es más salvable. Como decía anteriormente, yo considero que este libro tiene una importante base filosófica. Yo, por ejemplo, encuentro una similitud entre el mito de la caverna de Platón junto con esta novela. Cuando Jon el salvaje sale de su reserva natural y conoce la civilización, él ya ha visto las dos caras de la moneda, ha visto su vida anterior y la vida que lleva la gente civilizada. Él intenta mostrarle a la gente que la vida que están llevando no es la correcta, que se están perdiendo muchas cosas, que están perdiendo valores, que ya no saben vivir. Él se lo cuenta a la gente, pero le toman por un loco. Esto es lo mismo que ocurre en el mito de la caverna. Cuando la persona sale al exterior y ve cómo es la realidad, intenta bajar y convencer a la gente de que tienen que estar ahí fuera, porque realmente ahí no deberían vivir ahí, sino que hay más cosas fuera. Pero no le hacen caso, le encarcelan, le matan. Y como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerles de que han sido engañados. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Yo veo ahí una importante base filosófica y un importante conflicto existencial que existe,
y que yo creo que merece análisis y merece atención porque es de las perlas del libro, yo considero. Finalmente, a la pregunta de si yo recomendaría este libro, yo diría que sí. Es un libro que personalmente no es que me haya parecido de los mejores que he leído, pero tampoco me ha parecido un mal libro. Como ya he dicho antes, considero que la trama en sí es bastante ineficiente, no engancha, no tiene jugo, yo creo, la trama en varios sentidos, y la forma de narrar del autor a mí tampoco me convence, pero como ya he dicho antes, es una distopia muy buena que introduce la ciencia como un elemento realmente diabólico en este caso, y yo creo que es un libro que se debería leer y cada uno debería sacar sus propias conclusiones, así que yo lo recomiendo y además incito a la gente a que lo lea y que debata conmigo qué le parece, si realmente la narración es tan mala como pienso yo, si la historia es tan mala como opino o si realmente soy yo el que está equivocado. Hasta aquí ha llegado este pequeño análisis del libro. Hemos dejado muchos temas sin poder tratarlos, pero yo creo que tenemos una idea general de lo que es una distopia, de la trama y de algunas aplicaciones filosóficas que puede tener. Hasta aquí he llegado yo y un saludo.